Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo. Saludamos especialmente a los telespectadores de Tenerife, La Palma y El Hierro. Y nuestra más cordial bienvenida también a don Santiago Pérez García, que es diputado autonómico por Tenerife, presidente del Grupo Socialista del Cabildo tinerfeño y responsable de Política Autonómica y de Libertades Públicas de la Ejecutiva Regional de los Socialistas en el Archipiélago. Don Santiago, bienvenido. Bien hallado. Bien, estamos arrancando 2008 y en este arranque de 2008, antes de hablar, que vamos a rogarle que nos hable de este año, hablaremos del 2007. No queremos dejar inicialmente de recordarles esos signos, esos datos básicos, esos tres datos básicos del Canal 8. Ustedes los conocen bien, los repetimos continuamente, porque responden a la verdad. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea ideológica es pluralista y somos los segundos en audiencia de los canales locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los terceros del archipiélago canario. Bien, don Santiago, vamos con esa evaluación. Yo iría de más al menos. Esa evaluación del 2007 político, del conjunto español, del conjunto de España. ¿Cómo ha ido el año para el gobierno Zapatero y cómo ha ido, y también para la oposición, evidentemente, al gobierno Zapatero, y cómo ha ido para la ciudadanía española, que es lo que importa, claro? Bueno, en muchos y muy importantes aspectos, este último año es la culminación de los 4 años que han configurado esta legislatura, ¿no? Y por lo tanto es un año en el que ya es posible hacer balance de una legislatura que cuando pase el tiempo será contemplada en toda España como una legislatura en la que se produjeron grandes avances sociales, ¿no? Un desarrollo de una gran dimensión de los derechos de ciudadanía, de las libertades civiles, y también una legislatura en la que la economía española ha continuado desenvolviéndose con unos datos y unos resultados verdaderamente positivos, ¿no? La economía española ha crecido con unos componentes y con un patrón de crecimiento que va corrigiendo algunos defectos de fondo que tenía nuestro crecimiento económico pues, durante la última década. Ha crecido invirtiéndose más en bienes de equipo, por lo tanto apostándose más por la competitividad de nuestras empresas. Ha crecido la economía también en un clima de mucho mayor esfuerzo del gobierno estatal en la calificación, en la preparación de nuestra población laboral, lo que se llama ahora el capital humano, que es un término que a mí no me gusta emplear. Y por lo tanto la economía española ha crecido sentando las bases de una prosperidad futura, porque a la par que se han ido produciendo estos rasgos a los que me he referido, se ha intensificado notablemente la inversión en infraestructuras y por lo tanto pues la economía española ha continuado avanzando y además creando muchísimo empleo y un empleo más estable y por lo tanto de más calidad que el que se creó, por ejemplo, en la última legislatura del Partido Popular, como consecuencia de un conjunto de acuerdos auspiciados por el gobierno, pero acuerdos en definitiva entre los representantes empresariales y los sindicatos. El empleo en nuestro país está creciendo con un componente mayor de empleo estable y por lo tanto un empleo de más calidad, ¿no? Por otro lado, este año también ha terminado desde el punto de vista del Partido Popular insistiendo en lo que ha sido toda su lógica de esta legislatura, una lógica muy destructiva que ha partido de no reconocer el Partido Popular el resultado de las elecciones del año 2004. Toda esta legislatura, el comportamiento del Partido Popular durante toda la legislatura sería incomprensible si no se pone de manifiesto que es que no han aceptado el resultado de las urnas en el año 2004.
y por lo tanto han desarrollado una política de falta de colaboración permanente con el gobierno. Parece que en determinados momentos se alegran de que aparezcan algunos problemas financieros en la economía mundial que pueden acabar repercutiendo en la economía española y que en algunos aspectos ya están repercutiendo en nuestra economía, como prácticamente en todas las economías de los países avanzados. Y parece que en algún momento, incluso cuando la estrategia del gobierno encaminada a terminar definitivamente con el terrorismo se vio interrumpida por la vuelta a la actividad armada, a los atentados por parte de ETA, parecía en algún momento que al principal grupo de la oposición le importaba más acusar al gobierno de haber fracasado en su estrategia de diálogo que en la propia gravedad del hecho de que la ETA volviera a matar, ¿no? La gravedad que ahí está y que obviamente evidencia que la política de diálogo propugnada, propiciada por Rodríguez Zapatero, evidentemente no ha fructificado, ha fracasado. Es uno de los fracasos del gobierno de Rodríguez Zapatero, o uno de los logros no conseguidos, es decir, o una de las apuestas, esa apuesta por el diálogo, en la que se confundió o fue confundido, o los hechos, lamentablemente, no le permitieron, no le han permitido conseguir el planteamiento que objetivamente era un planteamiento y era una meta deseable, bueno, por eso de zanjar, de acabar de una vez por todas del terrorismo, y evidentemente de utilizar la vía del diálogo. La vía del diálogo se ha demostrado, evidentemente, que en el caso de ETA no ha servido al gobierno de Rodríguez Zapatero, no le ha servido. Bueno, yo creo que el gobierno estatal, como todos los gobiernos estatales de la democracia, tenían que intentar explorar esa posibilidad. Lo intentó el gobierno de Felipe González, lo intentó José María Aznar, tenía que intentarlo José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que el gobierno estatal nunca se alejó del terreno que no se puede comprometer en la negociación con el terrorismo. No bajó la guardia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la persecución policial y legal de la actividad terrorista y de todos los apoyos sociales del terrorismo, y la prueba es que esta legislatura termina con un altísimo número de detenciones en el entorno de ETA, ¿no? Por otro lado, no podía el gobierno aceptar precio político a el abandono de las armas, y no lo ha hecho. En algún momento hasta el propio líder de la oposición, en un alarde como tantos otros de irresponsabilidad, llegó a decir en el Congreso: si vuelven a las armas será porque usted no ha hecho concesiones políticas. Después de estar mucho tiempo acusando al gobierno de que habían hecho concesiones políticas a ETA, ETA volvió a las armas. Luego la trágica prueba del 9 estaba demostrada, ¿no? Por otro lado, el gobierno como cualquier otro, tiene algún margen legal en esa negociación que no tiene que ver con las concesiones políticas y que sí puede tener que ver con determinadas medidas de política penitenciaria. Quiero recordar que sin que ETA abriera un periodo de alto el fuego y se explorara una etapa de negociación, el gobierno de José María Aznar tomó medidas muy favorables al acercamiento al País Vasco de los presos de ETA, cosa que este gobierno no ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que la derecha española, lamentablemente, a lo largo de su historia y lamentablemente también en la actualidad, tiene digamos, una gran propensión a la hipocresía y a faltar a la verdad, ¿no? Yo creo que si hay algo que identifica a la derecha española más que su autoritarismo, es su capacidad proverbial de faltar a la verdad como una forma de desenvolverse en la política diaria, ¿no? Tal como ha presentado las cosas el Partido Popular en sus críticas al gobierno de Rodríguez Zapatero, la inmigración irregular habría sido otro de los fracasos de Rodríguez Zapatero, sí, del gobierno. ¿Eso ha sido así o no? Yo creo que no. La inmigración irregular es un fenómeno que tiene alcance mundial y que tiene mucho que ver, pues, con las extraordinarias desigualdades de riqueza entre unos países y otros, y con el desespero de verdaderas multitudes humanas en los países en vías de desarrollo, ¿no? Perdone, no tanto por el asunto de las pateras, que evidentemente no se oculta que... ¿Sino por el de la regularización? Sí, no, regularización y sobre todo control de
inmigrantes en puertos y aeropuertos, ¿no? Que eso sí que parece que es más factible, que pueda establecerse en un Estado de Derecho, como es España, a través de sus fronteras y poniendo los medios humanos y tecnológicos que hoy están al alcance de cualquier Estado de Derecho, ¿no? Oye, no tanto, digo, el flujo inevitable, criminal, inhumano de las pateras, donde tantos centenares, ya miles de personas mueren, que eso evidentemente, ese ponerle puertas al mar, vamos a decirlo así, es Sí. harto imposible. Y la Unión Europea y Frontex y todo lo que usted quiera, y todas las acciones diplomáticas serán pocas. No tanto eso como algo que, de luego, por parte de las ciudadanas se percibe como más fácil, ¿no? Como más accedero. Lo hacen otros países. El control de la entrada por puertos y aeropuertos, sobre todo eso. Yo creo que esa ha sido una importante asignatura pendiente, pero en la que también se ha ido de menos a más, ¿no? Y que en estos momentos, digamos, a partir del respeto a los derechos de las personas, el control en puertos y aeropuertos está siendo mucho más estricto y mucho más acorde con el deseo de intentar contener todo este proceso inmigratorio e ir admitiendo en nuestro país a aquellas personas que pueden encontrar una posibilidad de trabajo y por lo tanto la posibilidad real de una nueva vida, de una vida mejor, que es en definitiva lo que van buscando, ¿no? Y en ese terreno yo creo que es muy importante destacar el proceso de regularización que se efectuó en esta legislatura, porque fue terminar con una situación de hipocresía que se prestaba a los mayores abusos, ¿no? El inmigrante clandestino, el inmigrante irregular, es una persona tan indefensa desde el punto de vista de sus derechos fundamentales como persona, de los derechos ligados a su dignidad humana, como un niño recién nacido. Y en este país ha habido dos discursos, porque es verdad que en nuestro país hay sectores empresariales y sectores de la clase política a los que le gusta mucho un esclavo, ¿no? O sea, una persona tan indefensa por sus condiciones de ilegalidad que puede ser víctima de los mayores abusos laborales y de la mayor explotación y de los tratos más humillantes. Yo creo que la regularización fue un acontecimiento muy positivo. Otros países en los últimos meses se incorporan a esa política regularizadora que además se asoció indispensablemente a la existencia de un contrato de trabajo. Cuando José María Aznar y el Partido Popular gobernaban, efectuaron varias regularizaciones, pero ninguna de ellas se ligó a la existencia de un contrato de trabajo. Con lo cual, las personas eran regularizadas por su permanencia en España, pero podían continuar perfectamente sumidas y sometidas al mercado laboral negro, al mercado negro, sí, y a la economía negra, a la economía informal, ¿no? Y yo creo que lo importante de esta regularización ha sido ligar la regularización no solo a la permanencia en España, sino a la existencia de un contrato de trabajo, ¿no? Terrorismo, inmigración, el otro capítulo que preocupa a la ciudadanía, que ha preocupado, que está preocupando, pues evidentemente ha sido el de la seguridad. Y junto al de la seguridad, yo quería comentar un poco, que es otra de las críticas que se le formulan, el tema del desarrollo de los estatutos autonómicos, particularmente el catalán, ¿no? Como símbolo un poco de insolidaridad o de fomento de la insolidaridad entre las comunidades españolas, ¿no? Bien, por lo que se refiere a la seguridad, los datos cantan, ¿no? El Gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo por fortalecer y por ampliar los recursos humanos, en definitiva el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Durante los años de gobierno del Partido Popular empezó a desarrollarse una especie de dualidad en el terreno de la seguridad, de tal manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad perdieron efectivos durante aquella etapa y al mismo tiempo crecieron notabilísimamente las policías privadas. También en ese terreno el Partido Popular siguió el patrón tan característico de muchos partidos conservadores, en fin, americanos, europeos, que al final acaban por la vía de los hechos creando dos ambientes de seguridad y uno especialmente reforzado,
que es el ambiente de aquellos sectores sociales que pueden pagarse su propia seguridad. Por eso el crecimiento tan importante durante la etapa del Partido Popular de las policías privadas, ¿no?, de los cuerpos de seguridad privados, ¿no? Mire, sobre el conjunto de estatutos de autonomía que se han estado tramitando y algunos de los cuales se han aprobado durante esta legislatura, también en este asunto el Partido Popular ha creado un ambiente de catastrofismo que se condensaría en ese eslogan de España se rompe, ¿no? Y España no se rompe. Usted es profesor del área de Derecho Constitucional, sí. Por lo tanto, nos recordamos a los televidentes, por lo tanto, cuando entra en esta materia, entra en su materia. Sí. A ver. Sí. Vamos a ver. En primer lugar, prácticamente todos los estatutos de autonomía que se han aprobado por consenso. El Partido Popular finalmente se sumó también y votó favorablemente la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, desde el punto de vista de las nuevas competencias, está perfectamente en el nivel del Estatuto de Cataluña. Estatutos de autonomía como los del País Valenciano, el Estatuto reformado de las Islas Baleares o el de Aragón, no digamos ya del de Castilla y León, han sido aprobados con el voto favorable del Partido Popular. El Partido Popular centró en el Estatuto de Autonomía de Cataluña todos los males, ¿no? Mire, sobre este asunto hay una muy reciente sentencia del Tribunal Constitucional que yo creo que va poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Los estatutos de autonomía pueden contener una serie de disposiciones con un cierto carácter programático, ¿no?, de principios rectores. Si la comunidad autónoma en cuestión pretende hacerlos valer como derechos, finalmente el Tribunal Constitucional tendrá que declararlos contrarios a la Constitución. Se lo voy a poner como un ejemplo. Mire, el gobierno estatal probablemente es su más importante responsabilidad, la de dirigir la política interior, la política exterior y la de defensa. Y la herramienta más importante de gobierno que tiene el Gobierno de España es la formulación del proyecto de ley de presupuestos cada año. Cuando el Gobierno de España presenta ante las Cortes Generales el proyecto de ley de presupuestos, que nadie puede presentarlo, no pueden presentarlo los grupos parlamentarios, solo el Gobierno de España, ahí cada año el Gobierno de España tiene que conjugar sus más importantes responsabilidades constitucionales y ver hasta dónde lleva ese año la política de inversiones para hacer posible un desarrollo equilibrado de los diferentes territorios que componen nuestro país. Cómo el Gobierno de España hace un esfuerzo para aproximar o para nivelar la calidad de los principales servicios públicos. Todo eso el Gobierno de España ha de calibrarlo cuando prepara y cuando presenta ante las Cortes Generales el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Si cada comunidad autónoma, utilizando su respectivo estatuto de autonomía, pretende condicionar la política de inversiones del Gobierno de España, llegará un momento en que el Tribunal Constitucional tendrá que decir, interpretadas así, esas disposiciones de los estatutos son contrarias a la Constitución. Si se interpretan como una línea a alcanzar, como una línea programática, probablemente podrán acomodarse a la Constitución. Si no, no, porque este es un sistema federal. O sea, y los sistemas federales, también el nuestro, pretenden la integración, no la disgregación. Esto no es una confederación de Estados libres, es un sistema federal. Y todos los federalismos contemporáneos atribuyen a sus gobiernos estatales, a su gobierno federal, importantes herramientas de política económica. Somos de hecho, Santiago, España en este momento un Estado federal. Sin lugar a dudas. Desde el punto de vista constitucional. Sin lugar a dudas. En nuestra Constitución hay muchas cosas a las que nos llama por su nombre, pero las regula efectivamente, y este es uno de los casos. En fin, el Estado de las autonomías es perfectamente equiparable al federalismo contemporáneo. El federalismo no es un modelo cerrado, intransigente y establecido de una vez y para siempre. Cada país adopta el modelo federal de acuerdo con sus peculiaridades históricas, políticas, sociológicas, etcétera, ¿no? Y desde luego el Estado de las autonomías resiste perfectamente todos los parámetros que identifican el federalismo contemporáneo, ¿no? Bien, estamos haciendo Pero insisto, el federalismo es un sistema para integrar, no para disgregar. Y algunos dirigentes de las comunidades autónomas
tienen la idea de que este es un Estado que está en fase de disgregación, y no es así. España ha logrado, bajo el modelo de la Constitución de 1978 y a través de su desarrollo, el periodo de convivencia, el periodo de libertad más próspero y más duradero de su historia. Y en este periodo se ha restablecido un nuevo tipo de unidad entre las tierras y los pueblos de España, basado en la libertad y basado en la solidaridad. Y el gobierno de España es un actor fundamental para poder preservar esos principios, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación última que acaba de decir, con una que además por otra parte es reconocida, digamos, universalmente, ¿no? Es decir, este periodo histórico de que ha gozado España, con una salvedad o con una excepción que confirma la regla, ¿no? Menos en el País Vasco, lamentablemente. Menos en el País Vasco, donde no se han gozado, donde no se gozan las libertades, donde no se gozan los derechos, digo, la ciudadanía, que podemos tener los demás españoles. Bien hecha, si me permite, esa matización por mi parte. Vamos con, estamos en la evaluación del año político del 2007, vamos con agotada, bueno, agotada nunca podríamos agotarlo, quizá la entrevista completa, en su caso, además como profesor de Derecho Constitucional, nos sabría poco, pero vamos a dejar un poco el conjunto español y vamos a hablar de Canarias, de la crispación política que sí ha parecido presidir el ambiente entre los partidos políticos canarios, probablemente más en el Parlamento que en los cabildos y que en los ayuntamientos, ¿no? Valga la matización que decía el matizador, es decir, pero que al final se ha traducido en los medios de comunicación, no sé si tanto entre la ciudadanía, yo pienso que la ciudadanía un poco lo que puede hacer es asistir realmente asombrada en algunos casos a determinados espectáculos, ¿no? Lamentables de nuestra clase política, pero a esa crispación política. ¿Por qué esa crispación política? ¿Por qué esa crispación política que, bueno, sí se da en el Congreso de los Diputados y en el Senado entre los dos grandes partidos, digamos, ¿no? Pero no no con la visceralidad incluso, ¿no? que se produce aquí, que se produce en Canarias. ¿Por qué? Cuando resulta que el archipiélago, el clima político del archipiélago tradicionalmente ha sido todo lo contrario. Mire, yo creo que hay... Ha sido de sosiego durante muchos años. Sí, yo creo que hay un acontecimiento muy importante que marca toda esta última etapa, que es el hecho de que en las elecciones autonómicas, las elecciones al Parlamento de Canarias, ganó el Partido Socialista. Y los que perdieron no han querido darle la vez al Partido Socialista, como ha preferido con claridad la ciudadanía, para dirigir el gobierno de Canarias. Aquí hay una etapa política ya muy marchita, muy decadente, que es la etapa y la forma de gestionar la política en Canarias que han protagonizado durante una larga década el Partido Popular y Coalición Canaria. Han perdido las elecciones y, en contra de las preferencias de la ciudadanía, han decidido sumar sus votos para continuar aferrados al gobierno. Pero no se han detenido ahí, porque esto es perfectamente posible en cualquier sistema parlamentario. No se han detenido ahí. Están actuando como si no hubiera habido elecciones en nuestra comunidad autónoma hace unos meses y como si no las hubieran perdido. Han roto una tradición que en la vida de las instituciones políticas la tradición casi se convierte en norma, ¿no? Que es la tradición de que en el Parlamento de Canarias las presidencias de las comisiones se repartan en función del peso numérico y por lo tanto de la representatividad social de cada uno de los grupos parlamentarios. Han roto esa tradición. ¿Por qué? Porque quieren evitar que el Parlamento de Canarias cumpla una de sus funciones políticas fundamentales, la de control del gobierno. Y una gran parte de la actividad de control se desarrolla en las comisiones parlamentarias, presidiendo las comisiones, apropiándose de la presidencia de las comisiones, evitan que en las comisiones parlamentarias se produzca una labor de control al gobierno eficaz, genuina simplemente. Lo mismo que han hecho en el Pleno. En el Pleno del Parlamento, y creo que el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que ocurrió durante el debate de investidura, han tratado de volver el parlamentarismo al revés. En el Pleno del Parlamento,
Quien está sometido a control, quien debe estar sometido a control, es el gobierno y no la oposición. Y el gobierno de Canarias y no el gobierno de España, que ya es controlado por las Cortes Generales sobradamente. Se está rompiendo el funcionamiento y la lógica normal de un sistema parlamentario. Se está pervirtiendo el sistema parlamentario. De ahí viene la tensión. Pero es que además se han negado a renovar órganos de la comunidad autónoma que son muy importantes para que aquí nuestro autogobierno se desenvuelva sobre bases sanas y democráticas. Por ejemplo, el Consejo de la Televisión Canaria. Claro, el tinglado que han montado aquí los últimos años Coalición Canaria y Partido Popular no puede funcionar bien si no tienen amarradas algunas piezas. Todos los mecanismos de control que existen en la comunidad autónoma, empezando por el Pleno del Parlamento, tienen que ser atados. Para que no cumplan su función, el Consejo que controla los medios de comunicación públicos, por supuesto también, para convertir la Televisión Canaria en una agencia de propaganda del gobierno. Pero luego hay órganos como el Diputado del Común, la Diputación del Común, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo, que son órganos que tienen que jugar un papel muy importante en el control del cumplimiento de la legalidad general o la legalidad financiera y presupuestaria. Claro, el gobierno necesita que esos órganos estén sometidos, que estén controlados por el propio gobierno. ¿Y para qué no sirvan? Para controlar al gobierno, por la vía de controlar la legalidad de sus actuaciones. Claro, este sistema que han montado Coalición Canaria y Partido Popular y que quieren perpetuar como sea, necesita tener sujetas todas esas piezas. Y eso es lo que están haciendo. Por eso están actuando como si las elecciones de este año no se hubieran producido, como si en el Parlamento de Canarias, Coalición Canaria y el Partido Popular siguieran teniendo 40 diputados y el Partido Socialista 17. Pero no es así. El Partido Socialista tiene 26 diputados. Es el partido holgadamente más importante del Parlamento de Canarias. Y la presencia del Partido Socialista en el Parlamento tiene que reflejarse en los órganos de control, en los órganos que se llaman de relevancia estatutaria. Este es el origen de la tensión, no hay otro. Durante los meses de octubre, noviembre, incluso diciembre que acabamos de dejar, parece que entre pasillos existía la impresión de que finalmente iban a llegar a un acuerdo pues en la presidencia de las comisiones, iban a llegar a un acuerdo en la renovación de estos órganos parlamentarios tan importantes, sobre todo estos tres que ha dicho usted. Y bueno, en la televisión se ha visto desde la entrada que no había manera de tener acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Porque al final no han llegado al acuerdo. Yo creo que el gobierno está muy perdido. El gobierno no tiene proyecto. Coalición Canaria ha ido enterrando todos aquellos eslóganes, todas aquellas ideas en las que se sustentaba. Ya no puede hablar de qué es la fuerza de Canarias, primero porque no tienen grupo parlamentario. Segundo, porque la representación parlamentaria que tenía, de 3 diputados, se ha descompuesto. Ahora llaman tránsfuga a Román Rodríguez. Denuestan a Luis Mardones, que ha sido el hombre de ATI en el Congreso de los Diputados durante 20 años. Y a mí me resulta un poco patético oír a Ana Oramas llamando a tránsfuga a nadie, porque Oramas sí que ha practicado el estímulo al transfugismo cuando en ello le ha ido algo. Por ejemplo, mantenerse en el poder a pesar de no haber ganado unas elecciones. Y alentó descaradamente el transfugismo para intentar quebrar la cohesión del grupo, en aquel tiempo el grupo socialista, mayoritario en el Ayuntamiento de Laguna, indiscutiblemente. Entonces, ya no son la fuerza de Canarias en Madrid. Si es que lo fueron alguna vez, no pintan nada. Se han convertido en una hijuela del Partido Popular. Ante la opinión pública española, Coalición Canaria no es un partido de corte nacionalista. Es la segunda marca del Partido Popular en Canarias, como lo puede hacer en Aragón o en Navarra, la Unión del Pueblo Navarro. Este es un dato importante. También en los últimos meses hemos asistido a una pelotera auténtica, que es la que han intentado montar alrededor de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué pasa? ¿Los presupuestos castigan realmente a Canarias? ¿No la castigan? ¿Qué pasa? Los presupuestos generales del Estado, en sus programas específicos para Canarias, incrementan notablemente las partidas presupuestarias. Notablemente, esto lo reconoce todo el mundo. Y además, Canarias se va a beneficiar de programas de ámbito general
que benefician y que reconocen derechos de ciudadanía a sectores de la población, sectores de personas dependientes, pensionistas, en fin, hay un gran esfuerzo social en estos presupuestos generales del Estado. Comparados con los del año 2007, son indiscutiblemente mejores para Canarias y para el conjunto de la ciudadanía española. Quien tiene que responder por qué a estos los han votado en contra y votaron a favor los del 2007, los del 2006, los del 2005, son los de Coalición Canaria. Como el propio Luis Mardones. Salvo Luis Mardones. Sí, don Luis Mardones. ¿Qué pasa con don Luis Mardones? ¿Lo compraron ustedes o qué? Don Luis Mardones ha lanzado un reto que tiene que ser respondido por la propia Coalición Canaria. Él ha dicho, yo no voy a votar en contra de los presupuestos generales del Estado porque son buenos y porque además no sabría explicar, Luis Mardones, por qué votar en contra de presupuestos que benefician notablemente a los sectores más necesitados de la población. Él ha dicho literalmente, habrá que explicar por qué se vota en contra de un presupuesto que mejora notablemente la situación de los pensionistas, en fin, de las personas dependientes, etcétera, de los trabajadores en general. Y por qué Coalición Canaria ahora rompe una tradición de colaboración con el gobierno estatal, que fue una seña de identidad. Siempre decían, Coalición Canaria se entenderá con el gobierno legítimo de España porque eso conviene a Canarias. Eso es lo que decían. Han roto esa doctrina, la han enterrado. Y la han enterrado cuando se han echado definitivamente en los brazos del Partido Popular. Miren, en la pasada legislatura, Adán Martín echó al Partido Popular del Gobierno de Canarias, porque dijo que la estrategia de confrontación entre el Gobierno de Canarias de entonces y el Gobierno de España, del Partido Socialista, la estaba fomentando Soria y eso era contrario a los intereses de Canarias. Los echó del Gobierno. Pero Adán Martín y Coalición Canaria habían ganado las elecciones. Ahora se han echado en brazos del Partido Popular y ya no tienen margen de maniobra. Paulino Rivero no puede echar a Soria del gobierno porque depende de Soria. Lo que está ocurriendo aquí es que Paulino Rivero y el sector que lo alienta, Miguel Cerolo, Ana Oramas, Ricardo Melchor, etc., han decidido embarcar a la Comunidad Autónoma de Canarias en una estrategia de confrontación descabellada, irresponsable, injustificada con el gobierno de España, simplemente para seguir conservando la presidencia del gobierno de Canarias después de haber perdido las elecciones. Y esto es un dato esencial para interpretar lo que ha venido pasando en el año 2007. Se han aferrado al poder, a la presidencia del gobierno, a pesar de perder, y han embarcado a la Comunidad Autónoma de Canarias en una estrategia de confrontación que no es positiva para Canarias, pero que a quien le está haciendo un daño terrible es a la propia Coalición Canaria, porque ha enterrado su doctrina oficial. Ya todo el mundo sabe que Coalición Canaria, o lo que quede de Coalición Canaria, colaborará con el gobierno de España cuando en el gobierno de España esté el Partido Popular, que espero que sea tarde. Cuando en el gobierno de España hay un partido progresista, Coalición Canaria, y ATI en particular, que es la derecha, es una variante de la derecha de estas islas, no va a colaborar con el gobierno de España. Son la derecha. Y esto es lo que ha quedado claro en estos últimos tiempos. Por eso Coalición Canaria tiene tan malas perspectivas para las elecciones generales, porque la gente no vota copias, vota originales. Antes de llegar ahí, sí, antes de llegar a las expectativas electorales, quería profundizar un poco más en la actitud del diputado don Luis Mardones. Mire, don Luis Mardones no solo se ha negado a votar en contra de los presupuestos generales del Estado. Hace 2 meses tuvimos un debate en el Parlamento de Canarias a cuenta de un recurso de inconstitucionalidad, que no es el primero en estos pocos meses, que anuncian o que presentan un anuncio de inconstitucionalidad contra la nueva ley estatal, la ley básica, reguladora de los usos del suelo, la nueva ley estatal del suelo. Pues bien, yo me limité, defendiendo, digamos, la posición del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, a leer lo que don Luis Mardones había dicho en el Congreso de los Diputados cuando votó a favor de esa ley que aquí Paulino Rivero y su gobierno han llevado ante el Tribunal Constitucional. Los argumentos de don Luis Mardones eran unos argumentos difícilmente cuestionables. Y el más importante de todos ellos, que había sido una ley aprobada por consenso. Él votaba a favor de esa ley porque había sido una ley consensuada. ¿Qué está pasando aquí? Simplemente que Paulino Rivero se ha negado a escuchar la decisión del pueblo canario, que lo ha convertido a él en un candidato perdedor. Y se ha cerrado al gobierno para estar en el gobierno, porque no tienen un proyecto estratégico. Lo que han representado en los últimos años Coalición Canaria y Partido Popular está profundamente en decadencia. Oiga, y surgió don Juan Fernando López Aguilar. Ahí es nada. Por cierto, ¿por qué todas esas inquinas contra don Juan Fernando? Con independencia de que él gratuitamente se gane algunas,
bueno, gratuitamente o no, se gane algunas de esas inquinas por méritos propios o de méritos propios, ¿por qué focalizar tanto como si fuese una especie de figura tenebrosa? Sí, Tal? Que me voy a anticipar a decir una cosa, el que va en segundo lugar va a usted, a usted Sí. casi lo equiparan, Sí. forman parte del mismo equipo, Sí. tenebroso. Sí, ¿Por qué, hombre? Vamos a ver. Leninista, comunista, estalinista, no sé qué más cosas. Mire, vamos a ¿Por ver. qué? Si usted parece una persona sensata. Es que lo soy. No parece, lo soy. Lo que pasa que en el Y don Juan panorama... Fernando también lo parece. Sí, lo que pasa que en el panorama político que se ha ido estableciendo en Canarias en los últimos años, ser simplemente un demócrata es ser un revolucionario. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues simplemente que Juan Fernando López Aguilar representa en estos momentos el deseo de cambio que es muy mayoritario entre el pueblo canario. Y en la política siempre, pero más en el mundo que vivimos, las ideas y los deseos de la ciudadanía se concretan en personas. Ellos no pueden permitir que Juan Fernando López Aguilar, que representa ese deseo de cambio de la ciudadanía canaria, ande tan campante por la política canaria. No pueden permitir esa desfachatez. Y están intentando acabar con él políticamente. Y todos son eslóganes, porque vamos a ver, hace muy pocos días un diario solvente del archipiélago, no precisamente muy proclive al Partido Socialista como Canarias 7, ha hecho pública una encuesta de popularidad. Juan Fernando López Aguilar es el personaje más popular para el 47% de los ciudadanos canarios encuestados. ¿Usted sabe cuál es el índice de popularidad de don Paulino Rivero? Un poquito por abajo. El 8%. Está detrás de Pepe Benavente, don Paulino Rivero. El propio Consejo Económico y Social ha hecho pública una encuesta en la que somete a consideración la valoración que el Gobierno de Canarias tiene para la ciudadanía. Suspendido, rotundamente suspendido el Gobierno de Canarias. Esa es la realidad de nuestro archipiélago. Otra cosa es que la clase gobernante, es decir, Paulino, Soria y todos sus colaboradores, y los medios de comunicación de este régimen, de este tinglado que han ido montando con el paso de los años, trate de demonizar a Juan Fernando López Aguilar y a cualquier otra persona que parezca que coincide con Juan Fernando López Aguilar. Durante muchos años, pero en circunstancias políticas distintas, desde luego sin la brillantez de Juan Fernando López Aguilar y sin los respaldos que Juan Fernando López Aguilar tiene en el Partido Socialista y en la dirección federal, yo defendí en estas islas cosas muy parecidas a las que está defendiendo Juan Fernando López Aguilar y por eso mi coincidencia con él. Yo no soy especialmente amigo de Juan Fernando López Aguilar, probablemente con el paso del tiempo acabaré siéndolo, pero no soy especialmente amigo porque hemos tenido trayectorias políticas distintas, ¿no? En ambientes distintos. Ahora, yo coincido con el diagnóstico y la propuesta que él hace para el pueblo canario, para la sociedad de las islas, y por eso le apoyo. Santiago, ¿va a marcharse don Juan Fernando otra vez a Madrid? Juan Fernando López Aguilar va a ser candidato al Congreso de los Diputados y eso implicará que tendrá que optar entre el escaño en el Congreso de los Diputados y su escaño en el Parlamento de Canarias. Juan Fernando López Aguilar es hoy el secretario general de los socialistas canarios y esta es una responsabilidad que ha asumido voluntaria y decididamente hace muy poco tiempo. Yo creo que si Juan Fernando López Aguilar tenía un compromiso político e intelectual cuando decidió aceptar la candidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias, además ese compromiso hoy se ha convertido en un compromiso personal, porque la vivencia que él ha tenido en carne propia en los últimos meses sobre cómo funciona la política canaria lo ha acabado de comprometer a fondo con el cambio que en nuestro archipiélago se va a producir más pronto que tarde, porque lo desea la mayoría de los ciudadanos. Ahora Coalición Canaria y Partido Popular arremeterán contra él. Le aseguro que yo he pensado mucho, he meditado mucho sobre cuál era la decisión más conveniente, porque también he participado yo en esa toma de decisión y lo he meditado mucho. Mire, yo llevo 20 años en la política canaria participando en tareas de oposición. Durante esos 20 años he sido senador durante 10 años, he ganado elecciones, como ha ocurrido con las elecciones al Senado, con las elecciones al Ayuntamiento de La Laguna, en un periodo muy difícil para el Partido Socialista, pero siempre he estado en la oposición. Creo, por lo tanto, que tengo una cierta experiencia y una cierta autoridad moral para opinar al respecto. Y yo soy partidario de que Juan Fernando López Aguilar esté en la política española.
sin dejar la política canaria, es más, con un compromiso mucho más fuerte con la política canaria, que es el que ha consolidado en estos meses. Para quienes es una mala noticia es para Coalición Canaria. Mire, tendrá que dejar el Parlamento de Canarias, obviamente. Tendrá que dejar el Parlamento de Canarias, pero va como cabeza de lista al Congreso de los Diputados. También existía la opción de haber optado al Senado, porque José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en que lo quiere de cabeza de lista al Congreso. Yo estoy convencido de que Juan Fernando López Aguilar en los próximos años va a desempeñar un papel muy importante en la política española. Y desde esa posición será un actor fundamental en la maduración de ese cambio que Canarias está reclamando ya a gritos, ¿no? A Coalición Canaria le gustaría que los socialistas les hiciéramos la guerra, permítanme decirlo entre comillas, en Canarias solo desde la oposición, porque ellos saben que el poder es un aliado fenomenal. Ellos por eso se aferran al poder. Ellos sin el poder no son nada. Nosotros desde la oposición hemos ganado las elecciones y vamos a completar la faena ahora, simultaneando nuestro trabajo en la oposición en el Parlamento de Canarias y el ejercicio del poder. El ejercicio del poder que con bastante probabilidad la ciudadanía nos va a volver a encomendar en las próximas elecciones generales. Y esa combinación de herramientas políticas va a ser muy eficaz para acabar rematando y madurando la operación de cambio político que la ciudadanía de Canarias está reclamando a gritos, ¿eh? Y esto es lo que ellos temen. A ellos les gustaría que los socialistas canarios estuviéramos solo aquí y no ejerciéramos posiciones de influencia en el gobierno de España. Las vamos a ejercer. Y le voy a decir algo. En todos los años que llevo yo participando activamente en la política canaria, nunca había visto mejor afinada la comunicación y los canales de influencia de los socialistas canarios en la política española que en estos últimos meses. Juan Fernando López Aguilar es un interlocutor muy respetado en todas las instancias del Gobierno de España, en todas las instancias de la Dirección Federal del Partido Socialista, como para conseguir, con una eficacia que yo no recuerdo, una sintonía permanente entre el criterio de los socialistas canarios y las decisiones que se tomen en la política española. Por eso Coalición Canaria tiene que incurrir en contradicciones como la siguiente. He visto al Gobierno de Canarias decir que los socialistas canarios no pintamos nada en las decisiones de la política española y al mismo tiempo hacernos responsables del bloqueo en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Canarias. O una cosa o la otra. Las dos al mismo tiempo no pueden ser verdad. ¿Qué es lo que está demostrando eso? Pues que los socialistas canarios somos la primera fuerza política en Canarias, por decisión de los ciudadanos, y somos una opción cada vez más influyente en la política española. Y el enlace se llama Juan Fernando López Aguilar. Oiga, don Santiago, cambio político, cambio político, cambio político. Ha sido, digamos, durante los últimos meses, primero la campaña electoral de las autonómicas, municipales e insulares, posteriormente de cara a las generales, cambio político. Sin embargo, hay opiniones, al hilo de las últimas propuestas que ustedes tienen para encabezar las candidaturas, tanto al Congreso como al Senado, de determinadas personalidades socialistas que unir esas figuras al concepto de cambio político le resulta a esos ciudadanos, o a esa parte de la ciudadanía, resulta bastante duro de admitir, ¿eh? Mire, todas estas cosas en la política como en la vida misma son muy discutibles, ¿no? El Partido Socialista Canario en el año 2004, en la isla y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es circunscripción electoral al Congreso, obtuvo una victoria importante después de haber perdido las elecciones en el año 2000. Nosotros pasamos en la provincia y en la isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Tenerife, de ser la primera fuerza política en las elecciones generales desde el año 1982, 82, 86, 89, 93, 96. En el año 2000 perdimos las elecciones y las volvimos a ganar en el año 2004. El Partido Socialista ganó en España en 2004, pero no ganó en todas las circunscripciones, ganó solo en 19 de las más de 50 circunscripciones electorales que hay. Una de ellas Tenerife. Y ganó las elecciones con una candidatura encabezada por don José Segura. Y por unas candidaturas al Senado, en las que figuraba, por ejemplo, la senadora Patricia Hernández, que ha sido recientemente, digamos, nombrada senadora revelación por la Asociación de la Prensa Parlamentaria en las Cortes Españolas, ¿no? Bien, ha habido una cierta continuidad en nuestras candidaturas. A mí eso me parece razonable. Yo lo del cambio no lo citaba por doña Patricia, como usted sabe. Sino por don José Segura. Sí. No, lo digo en general.
Tengo que reconocer que en algunas candidaturas nuestras hay un elemento de continuidad, pero también es verdad que el Partido Socialista, donde ha habido continuidad, es porque ha ganado las elecciones en 2004. Y normalmente se cambia no a los que ganan, sino a los que pierden. Y en Gran Canaria, donde no ganamos en 2004, ha emergido con una fuerza potentísima la figura de Juan Fernando López Aguilar, que va a encabezar nuestra candidatura al Congreso. Creo que el Partido Socialista ha hecho unas candidaturas para ganar, para revalidar la victoria donde ya ganamos y para conseguir una importante victoria electoral en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, donde vamos a conseguir esa victoria. En cualquier caso, ante unas elecciones generales, la ciudadanía se va a plantear una disyuntiva. O gobierna Rajoy y el Partido Popular, o gobierna José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista. Yo creo que la mayoría de la población tiene clara cuál es su opción. Y porque esa es la disyuntiva, Coalición Canaria se ha quedado sin espacio. Por eso están organizando tanto ruido. En los últimos meses quieren hacerse notar, pero no tienen sitio. Y no tienen sitio porque ellos su propio espacio lo han enterrado, lo han dilapidado, lo han vendido. Coalición Canaria, que ya es cada vez más solo ATI, no tiene espacio en unas elecciones generales porque se han convertido cada día con mayor evidencia en una segunda marca del Partido Popular en estas islas. Y la gente no vota copias, vota originales. El que quiera que gobierne Rajoy no va a votar Paulino Rivero ni ATI, va a votar Partido Popular. El problema es que Paulino Rivero en muchas apuestas se ha equivocado. Se equivocó pensando que Rajoy iba a ganar las próximas elecciones generales y las va a perder. Yo creo que la carrera sucesoria en el Partido Popular está ya a toda mecha, ¿no? Se están peleando a la vista de todo el mundo Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre por ver quién sustituye a Mariano Rajoy cuando pierda las próximas elecciones. Esa es la apuesta de Paulino Rivero. Paulino Rivero y ATI apostaron, y Ana Oramas, y Ricardo Melchor, y Miguel Cerolo, apostaron porque ganara el Partido Popular. Y el Partido Popular va a perder. Y por eso están en un callejón sin salida. Y además, de paso, han liquidado su propio espacio electoral. ATI no cuenta en las elecciones generales, pero no cuenta como consecuencia de sus propios actos. Y es de personas adultas y de partidos adultos estar a las consecuencias de los propios actos. Pero es que ellos no actúan como un partido adulto, sino como un partido infantil. He oído a Paulino Rivero, en esta especie de alocución de fin de año, decir que él es un gobernante que toma nota de lo que la población piensa. ¿Falso? Si él tomara nota, ¿no se habría empeñado en ser presidente del gobierno después de perder las elecciones? Dice que él escucha a los sectores de la sociedad que están planteando sus reclamaciones, a los sectores de la educación, a los sectores de la sanidad, pero si su gobierno reacciona de la forma más destemplada del mundo, desautorizando a todo el mundo que le plantea críticas o reivindicaciones, no escuchan a nadie. Dice Paulino Rivero que él no está dispuesto a que nadie considere a los canarios ciudadanos de segunda, pero es que él es un presidente de segunda. O sea, los canarios se pueden convertir en ciudadanos de segunda si tienen un presidente de segunda. La mejor manera de tratar a los ciudadanos canarios como ciudadanos de primera es respetar sus pronunciamientos y respetar su inteligencia. Y es exactamente lo contrario de lo que hace este gobierno. Por eso, si hay alguien que considera a los ciudadanos canarios como ciudadanos de segunda, es Paulino Rivero y sus colaboradores, ¿no? Don Santiago, vamos, aunque solo sea en el último tramo, a hablar del Cabildo. Usted es el presidente del Grupo Socialista. En las últimas elecciones del año pasado, del 2007, primero hubo una alta abstención, casi el 40%, 39,99%, es decir, que hubo una participación solo del 60%, 60,01%, ¿no? Eso para lo que es el Cabildo de Tenerife, que no hay que explicarle a nadie en la isla. Habrá a lo mejor que explicarle lo que es una consejería y lo que es el gobierno de Canarias y lo que es el estatuto, yo qué sé. Pero explicarle lo que es su ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife, eso a nadie, ¿no? Primero de nada, ¿usted no cree que esa abstención fue alta? Muy alta y muy decepcionante, ¿no? De que solo el 60%, 60,01%. Que cada 10 ciudadanos vayan a votar 6 y 4 se queden en su casa. Claro. Eso es malo para el sistema democrático y para las personas que creemos en la democracia es una mala noticia, ¿no? Porque la democracia se fortalece ejerciéndola. La democracia es un sistema al que hay que estar mimando permanentemente. Esa es la grandeza y la debilidad de la democracia, ¿no?
¿Por qué en nuestras islas, en este tipo de elecciones tan cercanas a la ciudadanía, como las de ayuntamientos y cabildos, el índice de participación es tan bajo? Yo creo que como fruto de muchas circunstancias. Probablemente porque quienes estamos en la oposición y debemos presentarnos como alternativa de gobierno, no lo hemos hecho con el suficiente grado de firmeza y logrando despertar el suficiente grado de ilusión. Pero mire, este no es el factor fundamental, en mi modesta opinión. Hay una política de despolitización permanente incitada desde el poder. Coalición Canaria y Yati saben que con altos índices de participación gana el PSOE. Y entonces, sistemáticamente, por la forma de hacer política, por los mensajes que emiten a través de la propaganda oficial, por los mensajes que emiten a través de toda esa nómina impresionante de propagandistas que tienen a su servicio, hay un gran objetivo de despolitización. Un gran objetivo de despolitización. Le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que una alcaldesa que ha peleado con todas las armas que ha tenido a su alcance para que La Laguna no fuera declarada gran ciudad, porque eso dificultaba la fusión con Santa Cruz, que es un proyecto al que está sometido Orama, una alcaldesa que se ha empeñado por activa y por pasiva a que su propio municipio no sea declarado gran ciudad, en un ambiente politizado, habría resistido las consecuencias políticas de su actitud? ¿No? Lo que pasa es que juegan permanentemente a despolitizar, a desmoralizar a los sectores mejor informados de la ciudadanía, con el mensaje de todos somos iguales. Y además, a dar la imagen de que pase lo que pase, el resultado de las urnas no cambia la composición de los gobiernos. Y este es el peor mensaje que están buscando Paulino Rivero y los suyos, manteniéndose en el gobierno a pesar de perder las elecciones. Es un mensaje antidemocrático, desmovilizador, que es, ustedes voten, que voten lo que voten, nosotros nos las amañamos para seguir en el poder. Claro, es el fruto de toda esa serie de circunstancias el que produce un alto nivel de absentismo electoral, ¿no? Sí. Usted encabezó la candidatura al Grupo Socialista y obtuvo el mismo número de consejeros, 10, que el partido había obtenido en 2003. Pasaron los socialistas de obtener 111.336 a 115.744. Bueno, del 29,88 al 29,98. Y ahí el único que ganó un consejero fue el Partido Popular, sí. Aunque el número de votos obtenidos fue del 15,70. ¿No? ¿Cómo se ha planteado usted la política de oposición en el Cabildo? Eso es lo que quería preguntarle. Yo me he planteado la política de oposición en el Cabildo como una política de oposición a secas, ¿no? Porque con la oposición pasa lo mismo que con la democracia, que mejor no ponerle calificativo. ¿Qué tiene que hacer la oposición en cualquier sistema democrático? Formular propuestas en beneficio de los intereses generales y para presentarse como alternativa al gobierno. Y controlar al que gobierna, no hay más. Otra cosa es que el gobierno de turno resista muy mal la crítica y el control. Cada vez que yo abro la boca, me responden con un montón de improperios. La última vez hice un pequeño balance a finales de este año que acaba de terminar y ha salido el vicepresidente del Cabildo, el señor Bermúdez, a decir que yo lo que digo son sandeces y tonterías. Mire, yo creo que el señor Bermúdez es una persona inteligente, pero yo no tengo que estar polemizando con él. Yo polemizaré con él el día que su partido lo coloque el primero de la lista, como me ha colocado a mí el Partido Socialista en varias ocasiones. Él lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Por una razón de táctica política elemental. Yo no debo polemizar con el segundo, aunque el segundo esté provocándome permanentemente. Y además porque yo que creo que don José Manuel Bermúdez es una persona inteligente, tengo con él algunas diferencias serias. Por ejemplo, cuando yo he tenido responsabilidad de mi partido y ha habido alguien que se ha involucrado en comportamientos indebidos, los ha expedientado y los ha echado. Y don José Manuel Bermúdez, que es el presidente de ATI, de Coalición Canaria en Santa Cruz, ha propuesto como candidato a la alcaldía a don Miguel Cerolo, que está imputado por comportamientos muy graves, que tienen que ver con la corrupción política. Esta es una diferencia visible entre don José Manuel Bermúdez y yo. Aunque él, actuando como actúa, tenga el poder de tenga el apoyo de determinados poderes de nuestra isla y sus repercusiones en los medios de comunicación, y yo, como consecuencia de mis decisiones, haya tenido que enfrentarme a ese poder. Pero por lo menos en eso, el señor Bermúdez y yo somos distintos. Y por lo tanto entenderá que yo sea bastante remiso a no responder a sus provocaciones.
Yo me tuve que hacer cargo de la candidatura socialista a la presidencia del Cabildo, pues porque quien había sido designado para esa responsabilidad aceptó un cargo importante en el gobierno de España y la candidatura se quedó sin candidato. Y yo he tenido siempre una actitud disponible con el Partido Socialista. Yo no he estado solo dispuesto a jugar en política cuando los vientos son favorables, sino mi disponibilidad ha sido permanente, aunque esa disponibilidad me haga correr riesgos cantados y luego sufrir un desgaste que a veces lo invocan mis propios compañeros de partido, ¿no? Pero en fin, yo soy así, no sabría hacer la política de otra manera. Yo sabía que el Partido Socialista tenía malas expectativas de cara al Cabildo, porque las encuestas, en fin, la encuesta definitiva es el pronunciamiento de los ciudadanos y yo me tuve que forzar para obtener el mejor de los resultados posibles, pero el terreno estaba muy acotado sociológicamente y además me hice cargo de esa candidatura a contrarreloj, como expresión, insisto, de una disponibilidad absoluta que he tenido yo con el Partido Socialista y con lo que el Partido Socialista debe representar ante la ciudadanía de Tenerife. Las encuestas le daban mayoría absoluta a don Ricardo Melchor y a Ati, de entre 15 y 16 consejeros, y al Partido Socialista nos daban 9 consejeros. Al final logramos revalidar los 10 consejeros y don Ricardo Melchor perdió la mayoría absoluta, cosa que no ha tenido demasiada trascendencia porque el Partido Popular en el Cabildo le devuelve los favores que Coalición Canaria le hace al Partido Popular en la política española. Y esta es una de las cosas que desincentivan y que desmotivan a los ciudadanos, porque los ciudadanos que han, los ciudadanos que han dicho, no, vamos a votar un poco más al Partido Popular, pues es lo mismo. Y este efecto lo persiguen conscientemente, persiguen un efecto desmotivador, un efecto desmoralizador. Que los ciudadanos piensen que ir a las urnas a votar no sirve para nada. Por eso quieren mantener a toda costa el sistema electoral del Parlamento de Canarias, porque es un sistema injusto y un sistema que facilita mucho, sea cual sea la decisión de los ciudadanos, mantener el poder a los que están gobernando desde hace casi ya tiempo inmemorial. Eso es malo para la democracia y por eso los socialistas hemos dicho, creo que por fin, de una manera definitiva, lo ha dicho Juan Fernando y yo le apoyo, que en la medida en que dependa de nosotros no habrá reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias mientras no se democraticen las normas electorales. Porque el Parlamento de Canarias debe ser un Parlamento que responda con la mayor fidelidad posible a la realidad del pueblo canario, a su realidad ideológica, a su pluralidad territorial, de intereses, etc. Porque así el Parlamento de Canarias se fortalecerá, ganará en legitimidad y la población canaria ganará en interés por la democracia, ¿no? Muy bien, don Santiago, pues lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido con todos los televidentes de Canal 8, con todos nosotros, su tiempo, sus puntos de vista, sus criterios, sus análisis. Y nada, ¿usted quiere agregar algo? No, simplemente darle las gracias a Canal 8. Muy bien. Por su actitud de permanente respeto al pluralismo político. Bien, pero por eso le decía que en este archipiélago las actitudes consecuentes con el respeto al pluralismo, a la democracia, se convierten en revolucionarias y la reacción fulminante desde el poder es acabar con los interlocutores que no se someten al poder. En la política, en el mundo de los medios de comunicación, por eso el gobierno, una de las primeras cosas que ha hecho con una decisión rotunda, es resolver el concurso para las licencias de televisión local a la medida de sus intereses, ¿no? A este gobierno le molesta el pluralismo, le molesta la libertad, le molesta que la sociedad canaria se exprese tal cual es, porque todo eso pone en cuestión el tinglado que han organizado y del que se vienen aprovechando el gobierno y algunos grupos a los que el gobierno representa muy directamente en la política canaria de los últimos años, ¿no? Y yo creo que con este sistema, con esta especie de tinglado, hay que terminar de una vez, para que la democracia en Canarias vuelva a florecer con la vitalidad y con la creatividad que es propia de un sistema democrático como Dios manda, permítame decirlo. Como Dios manda y exigen los hombres. Sí. Bueno, como Dios manda, pero no los obispos, ¿eh? Como Dios manda. No, deja a los obispos quietos, tranquilos. Es una vieja y muy castellana expresión. Una democracia como Dios manda. Como Dios manda, ya deje tranquilos a los obispos que además leñas les dan en otros ámbitos. Bien, muchas gracias, don Santiago Pérez García.
Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes, deseándoles que este 2007 que acabamos de arrancar sea, perdón, este 2008, ¿dónde estaba yo? Este 2008 que acabamos de arrancar sea pues un año feliz, que ustedes sean felices, ¿eh? Por lo tanto, que vivan mejor la democracia, que tengan acceso a la democracia, que tengamos todos una participación mayor en la libertad, en las libertades de todos por igual. Entonces, y en esa misma medida seremos felices en la medida de lo posible. Bien, pues vamos hacia esa felicidad. Muchas gracias y hasta un próximo programa.